Deku inquebrantable. El Evangelio del Puño Esmeralda. Una crónica de la cruzada de Terra Secundus, prólogo. El último atardecer de un mundo ignorante. El sol moría sobre Musutafu como un dios herido. La luz ámbar se derramaba entre los rascacielos de cristal y acero, pintando las calles de un dorado melancólico que pronto sería recordado, en los archivos del Administratum, milenios después, como el último crepúsculo del mundo caído antes de su iluminación. Los transeúntes caminaban ajenos a su destino, sumergidos en la hipnótica rutina de una sociedad que había olvidado el verdadero rostro del miedo. Para ellos, los monstruos llevaban capas y máscaras. Para ellos, los héroes eran hombres con poderes y sonrisas. Para ellos, el universo era pequeño, comprensible, manejable. ¡Qué dulce ignorancia! ¡Qué frágil ilusión! Entre la marea humana caminaba un muchacho de 14 años, con la mochila colgando de un hombro caído y los ojos verdes fijos en el pavimento. Izuku Midoriya. Kirkles. Una palabra que en su mundo era casi una sentencia, una etiqueta cosida a la espalda como las marcas de los condenados en eras antiguas. Su cuaderno, apretado contra el pecho como si fuera una reliquia sagrada, contenía análisis meticulosos de héroes que jamás conocería en persona, sueños tejidos con tinta y desesperación. No sabía, no podía saber, que en los pasillos infinitos del Palacio Imperial de la Sagrada Terra, a incalculables años luz de distancia, el Astronomican había detectado una anomalía. Un eco psíquico. Un grito incoherente de millones de almas mutantes que ardían en el éter como una pirra encendida en mitad de la noche galáctica. Y los señores del imperio habían dictado sentencia. Purgad. Reclamad. Iluminad. 3 palabras. 3 mandatos. 3 cuchillas sobre el cuello de un mundo entero. Capítulo I. El cielo que se rompió. Eran las 21:47, hora local de Musutafu, cuando el firmamento se desgarró. Primero fue el silencio. Un silencio antinatural, denso, como si el aire mismo hubiese sido aspirado por una fuerza invisible. Los pájaros cesaron sus cantos. Los perros aullaron en una sinfonía aterrorizada que recorrió los suburbios como una onda. Las luces de neón parpadearon. Y entonces, las estrellas comenzaron a moverse. No eran estrellas. Eran naves. Cruceros de batalla del tamaño de ciudades, sus cascos cubiertos de gárgolas y águilas bicéfalas, descendieron de la oscuridad como leviatanes dormidos despertando de un sueño milenario. La atmósfera ardió contra sus escudos Gellar. El aire se cargó de ozono y de algo más antiguo, algo que olía a incienso y aceite sagrado, a sudor de máquina y oraciones reverberadas durante 10.000 años. Las macrobaterías hablaron primero. Una sola descarga del mano del emperador, crucero clase lunar de la 47 Flota Expedicionaria, vaporizó la torre de comunicaciones central de Tokio en un parpadeo. Donde antes hubo acero y luces parpadeantes, ahora solo quedaba un cráter humeante y el aire chamuscado por la furia del plasma. Las ondas sísmicas hicieron temblar las calles a kilómetros de distancia. Izuku, que había salido a comprar leche para su madre, cayó de rodillas. El cuaderno se le escapó de las manos y las páginas volaron como pájaros heridos por la calle. ¿Qué está pasando? Susurró, con la garganta seca. El cielo era rojo. El cielo era fuego. Y desde aquel infierno, comenzaron a caer estrellas más pequeñas. Cápsulas de inserción orbital, cada una un ataúd de metal cargando a un dios de guerra dentro. Los drop pods impactaron contra el asfalto con la fuerza de meteoros, levantando columnas de polvo y escombros. Las puertas hidráulicas se abrieron con un chasquido neumático que sonaba como el último suspiro del mundo viejo. Y de ellas emergieron ellos. Gigantes de ceramita verde y oro, 2 veces más altos que un hombre, 2 veces más anchos. Águilas bicéfalas grabadas en el peto. Cráneos colgando de cadenas. Sus cascos eran rostros sin rostro, lentes ardientes en lugar de ojos, box grilles donde debían estar las bocas. Cada paso suyo hacía temblar el suelo. Cada movimiento era una declaración. Nosotros somos los herederos de la humanidad. Vosotros sois lo que dejamos atrás. Un sargento de los ultramarines dio un paso al frente, su volter humeante en una mano, su espada sierra crepitando en la otra. Su voz, amplificada por el Voxcaster, no era humana. Era el sonido de la fe convertida en metal. En el nombre del emperador de la humanidad, guardián de Terra, amo de la raza humana, este mundo conocerá la pureza. Aquellos que portan la marca del caos serán purgados. Aquellos que portan la mutación inestable serán purgados. Aquellos que blasfeman contra el trono dorado serán purgados. El resto, será juzgado. Y entonces los Volters comenzaron a hablar.
Capítulo segundo. La caída del símbolo Olmi llegó como siempre llegaba, rompiendo el sonido y la esperanza al mismo tiempo. Su risa, aquella carcajada heroica que durante décadas había sido el contrapeso a toda oscuridad, retumbó sobre los tejados de Musutafu mientras descendía como un cometa rubio entre las ruinas humeantes. Su sombra, proyectada por el resplandor de las macrobaterías, se alargaba grotescamente sobre las calles cubiertas de cadáveres. «Ya estoy aquí», rugió, con una voz que durante años había significado «todo va a estar bien». Pero esa noche, esas palabras eran una mentira piadosa. Frente a él, alzándose entre los escombros del distrito comercial, se erguía un Dreadnought venerable del capítulo de los Imperial Fis. 3 metros de altura. Toneladas de adamantium. Un sarcófago caminante donde un héroe muerto seguía librando la guerra eterna del emperador. Su cañón de asalto giró con un ronroneo mecánico. Su puño electrificado se cargó con el zumbido de 1000 voltios. Y a su alrededor, un pelotón completo de Tactical Marines de los Ultramarines alzó sus bolters al unísono, un movimiento perfecto, coreografiado, fanático. Olmig se lanzó. Detroit Smash. El golpe debió haber demolido un edificio. Debió haber abierto un cráter del tamaño de un campo de fútbol. Y lo hizo, Dios, lo hizo, pero el Dreadnought solo retrocedió 2 pasos. 2 pasos. El campo de energía iónico ardió alrededor del puño imperial, absorbiendo la fuerza de One for All como una esponja absorbe una gota de agua. Cuando el polvo se disipó, Olmig lo entendió. No estaba peleando contra un villano. Estaba peleando contra un concepto. Contra la idea misma de que existían cosas más antiguas, más fuertes, más implacables que cualquier sueño de paz que él hubiera concebido. Los volters tronaron. Los proyectiles del tamaño de un puño humano, masa reactivos, explosivos, benditos por capellanes en rituales que duraban semanas, impactaron en su cuerpo. Su forma musculosa se desgarró. La sangre brotó de su antiguo herido costado. Su sonrisa se convirtió en una mueca de horror y dolor. Esto no puede, jadeó, cayendo sobre una rodilla, retrocediendo a su forma esquelética entre las ruinas, mientras el humo y el fuego rugían a su alrededor. El Dreadnought avanzó. Su voz, distorsionada por 1000 años de servicio sepulcral, retumbó. Eres fuerte, mortal. Pero tu fuerza no es pura. Sirve a un dios falso. A ti mismo. El emperador es el único dios. Arrodíllate, o muere. Toshinori Yagi, el símbolo de la paz, escutió sangre sobre el asfalto. Plus, ultra, susurró, cerrando los ojos. No murió aquella noche. El imperio tenía planes mejores para él. Algo peor que la muerte, la reeducación. Y mientras el héroe más grande del mundo era arrastrado en cadenas hacia las naves orbitales, un niño Kirkles escondido entre los escombros lo observaba todo con los ojos muy abiertos, las lágrimas corriendo por su rostro sucio, el corazón latiéndole al ritmo de una verdad terrible que apenas comenzaba a comprender. Los héroes podían caer, los símbolos podían romperse y algo nuevo, algo más grande, más oscuro, más absoluto, estaban haciendo de las cenizas. Capítulo 3. El fantasma de las ruinas. Durante 6 semanas, Izuku Midoriya fue un fantasma. Vivía entre los escombros, durmiendo en los esqueletos derribados de los edificios que en otra vida había soñado con proteger. Comía lo que encontraba, raciones imperiales abandonadas, latas medio quemadas, el ocasional pájaro caído del cielo envenenado por el humo. Bebía agua de los charcos cuando llovía, y cuando no llovía, lamía la condensación de las tuberías rotas. Pero nunca, ni una sola vez, dejó de tomar notas. Su cuaderno, el original, el que había caído aquella primera noche, lo había recuperado con dedos temblorosos al amanecer del segundo día, sus páginas chamuscadas por los bordes pero intactas en el centro. Y sobre ellas, con un lápiz robado de un colegio de ruido, escribía. Escribía sin parar. Escribía como si las palabras fueran lo único que lo separaba de la locura. Día 12. Patrullas de Tactical Marines del capítulo Ultramarines, formación de combate triangular, separación de 4-7 metros. Cobertura de fuego cruzado optimizada. Vulnerabilidad. Las articulaciones del codo de la armadura MK7 parecen tener una junta de menor blindaje. Inalcanzable para un humano normal. Día 19. Observado. Un capellán del capítulo Dark Angels, estoy seguro. El cráneo dorado, la armadura negra y verde, el rosario de cráneos. Recita oraciones constantemente. La psicología de fanatismo está integrada en su entrenamiento desde la infancia. No son simples soldados. Son monjes guerreros. Día 27.
Hoy vi a un marine salvar a 3 niños de un edificio en llamas. Los puso a salvo. Luego ejecutó al padre de los niños, porque tenía un killer de fuego inestable. Los niños lloraban. El marine no se inmutó. ¿Es maldad? ¿Es justicia? ¿Es ambas? ¿Es ninguna? Día 34. He comenzado a memorizar sus oraciones. No sé por qué. Era esa última anotación la que más lo aterraba. Y la que más lo fascinaba. Porque allá afuera, en las calles que él había conocido toda su vida, Izuku veía algo que su mundo nunca había tenido: certeza. Los héroes de su infancia luchaban por ideales subjetivos, por leyes humanas, por sonrisas. Pero estos gigantes verdes, dorados, azules, rojos, estos astartes, luchaban por algo absoluto. Por un emperador en un trono dorado. Por una humanidad eterna. Por una verdad que no admitía debate. Y aunque odiaba lo que hacían, los cuerpos en las calles, los niños huérfanos, los héroes ejecutados, una parte oscura de su corazón comenzó a susurrarle algo que jamás había escuchado antes. Quizás. Quizás esto es lo que un héroe debe ser. No alguien con un kirk. No alguien con una sonrisa. Alguien con una causa tan grande que el universo entero se inclina ante ella. Capítulo 4. La noche del culto Inko Midori ya había sobrevivido. Apenas. La encontró en el campamento de refugiados número 47, una de las decenas que el imperio había establecido en las afueras de la antigua Musutafu para clasificar a la población superviviente. Allí, los Adeptus Arbites en armadura negra y los hermanos confesores del Adeptus Ministorum llevaban a cabo su tarea metódica: examinar, juzgar, separar a los puros de los impuros. Izuku se infiltró en el campamento la noche del día 41, deslizándose entre las sombras como una rata entre los gigantes. Encontró a su madre en una tienda de campaña entre cientos. Estaba más delgada. Más pálida. Pero estaba viva, y cuando lo vio, las lágrimas brotaron de sus ojos hinchados como si finalmente, después de todo, alguien hubiera respondido a sus rezos. Izuku, mi pequeño Izuku, susurró, abrazándolo con una fuerza que apenas le quedaba. Mamá. Mamá, vamos a salir de aquí. Conozco un camino. Vamos a... No terminó la frase. Porque entonces oyeron las risas. Las risas equivocadas. No eran soldados imperiales. Eran algo peor. Habían surgido en las primeras semanas de la invasión, como hongos venenosos brotando de un cadáver. Antiguos villanos. Antiguos héroes corrompidos. Personas que habían tocado la energía Warp que ahora fluía libremente por el planeta y habían encontrado en ella algo más que poder. Habían encontrado voces. Voces que prometían fuerza a cambio de devoción. Voces que prometían venganza contra los invasores dorados. Voces que mentían con la elocuencia de 4 dioses oscuros antiguos. El primer cultista entró a la tienda con una sonrisa que no era una sonrisa. Su piel estaba cubierta de ojos parpadeantes, mutación nueva, mutación de gracia concedida por su nuevo señor, y su voz cantaba en armonías imposibles. Carne fresca, carne pura, el príncipe oscuro nos sonríe esta noche. Izuku no pensó. Reaccionó. Tomó un trozo de tubería de metal, ennegrecido y oxidado, y se interpuso entre el cultista y su madre. Su cuerpo flaco y desnutrido temblaba. Su mente analizaba a una velocidad sobrenatural. Postura desequilibrada, brazo derecho dominante, pie izquierdo adelantado, visión fragmentada por los múltiples ojos, ataque al ángulo ciego inferior izquierdo. El primer golpe rompió la rodilla del cultista. Pero llegaron más. 5. 10. Una docena. Izuku, Kirkles, hambriento, sangrando por una decena de heridas, no se rindió. Golpeó. Bloqueó. Esquivó. Cayó. Se levantó. Cayó otra vez. Su madre gritaba detrás de él, pero él seguía levantándose. No la vas a tocar. Rugió, escupiendo sangre. No mientras yo respire. Cuando cayó por 7ª vez, ya no tenía fuerzas para levantarse. Sus brazos estaban rotos. Su rostro era una máscara de sangre. Pero seguía agarrando la tubería con una mano temblorosa, seguía intentando arrastrarse hacia adelante, seguía rugiendo entre dientes ensangrentados. Soy un héroe. Soy un héroe. Soy un héroe. Y entonces el aire se volvió frío. Y los cultistas comenzaron a gritar. Una sombra enorme bloqueó la entrada de la tienda. Una armadura negra como el espacio entre las estrellas, con detalles verde oscuro como el bosque a medianoche. Un cráneo dorado en el pecho. Un capucha sepulcral. Un Crophius Arcanum crepitante en una mano gigantesca. Un capellán de los Dark Angels.
El gigante miró a los cultistas, y con una sola palabra, una palabra que sonó como el eco de una tumba milenaria, los condenó. Herejes. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una cosecha. El capellán se movía con la gracia letal de algo que había matado durante 4 siglos. Su Crocius destrozaba cráneos. Su pistola Volter perforaba pechos. Las plegarias del Litanio Fate brotaban de sus labios como un canto fúnebre, y los cultistas morían bañados en su propia sangre corrupta. Cuando terminó, el silencio era absoluto, salvo por los sollozos de Inko y la respiración ronca de Izuku. El capellán se inclinó sobre el muchacho. Su yelmo, una calavera dorada de ojos rojos ardientes, estaba a centímetros del rostro de Izuku. Este humano no muestra mutación, dijo, su voz un susurro de hierro. Su espíritu es fuerte. Ha enfrentado a los siervos de la decadencia con un trozo de metal y la voluntad de un mártir. Hizo una pausa. Llévenlo al apotecari. Y mientras Izuku perdía la consciencia, mientras manos de ceramita lo levantaban con una gentileza que no parecía pertenecer a aquellos titanes, una sola idea cruzó su mente moribunda. Mamá, creo que voy a ser un héroe después de todo. Capítulo V. La forja de un Astartes. Lo que vino después fue el infierno. Y la salvación. Y ambas cosas a la vez. Lo despertaron en un altar de acero frío, dentro del apotecarium de la nave Fortaleza Espada del Juicio. Las luces eran cegadoras. El aire olía a antiséptico, a aceite sagrado, a incienso quemado. Sobre él, robos servocraneanos zumbaban como mosquitos metálicos, sus lentes ópticos estudiando cada centímetro de su cuerpo destrozado. Un apotecari del capítulo de los Guardianes Esmeralda, porque ese capítulo, todavía en proceso de fundación, ya había sido designado como receptor de los reclutas potenciales de Terra Secundus, se inclinó sobre él. Su armadura blanca estaba manchada de la sangre de 1000 aspirantes que no habían sobrevivido al proceso. Aspirante. ¿Comprendes lo que se te ofrece? Izuku, con la mandíbula entablillada y el cuerpo invadido por agujas de bioplástico, solo pudo gemir. Se te ofrece la transhumanidad. La trascendencia. Tu cuerpo será reforjado en el yunque del emperador. Tu mente será templada en el fuego de la fe. Te convertirás en algo más que un humano. Te convertirás en un Astartes. Un hijo del emperador. La voz del apotecari era tranquila, casi tierna. El proceso será doloroso. Muchos mueren. Muchos se vuelven locos. Muchos son rechazados por los órganos genéticos y consumidos desde adentro. ¿Aceptas este destino? Izuku miró al techo. Vio el cráneo dorado del emperador grabado en el metal. Vio, en su mente, el cuerpo derrotado de Olmigt. Vio a su madre llorando. Vio los cultistas asesinados. Vio el cuaderno destrozado. Vio toda su vida pasada, la vida de un niño Kirkles soñando con ser héroe. Y susurró, con los labios partidos. Sí. Una sola palabra. La más importante que jamás había pronunciado. El proceso duró 47 meses estándar. Durante el primer año, lo sometieron a la prueba de fe. Lo dejaron solo en una celda sin ventanas, con nada más que una imagen del emperador y los textos del Lectitio Divinitatus. Le susurraban dudas a través de altavoces ocultos. Le mostraban hologramas de su madre llorando, suplicándole que volviera. Le proyectaban imágenes de su mundo en llamas, acusándolo de traición. Y cada noche, un capellán entraba en la celda y le preguntaba: ¿a quién sirves? Y cada noche, durante 365 noches, Izuku Midoriya respondía con la voz cada vez más firme. Al emperador. Solo al emperador. Durante el segundo año, lo abrieron. Le implantaron, uno tras otro, los órganos genéticos sagrados forjados a partir de las semillas del primarca. El Secondary Art, que latió por primera vez con un dolor que lo hizo gritar durante 3 días. Los Osmodula y Viscopea, que reescribieron su esqueleto y su musculatura en una agonía que duró meses, sus huesos rompiéndose y rehaciéndose más fuertes, más densos, más letales. La Raman Sorgan, que coaguló su sangre en cuestión de segundos. Los Liman Seario Kulobe, que lo dejaron temporalmente sordo y ciego mientras sus sentidos se reconstruían en algo transhumano. El Multilum, que le permitiría respirar veneno. La Black Carapace, esa interfaz subdérmica que permitiría a su cuerpo fundirse con la armadura energética como si fuera una segunda piel. Cada implante era una muerte. Cada implante era un renacimiento. Durante el tercer año, despertaron lo que dormía dentro de él. Los Adeptus Astra Telepática habían identificado la latencia psíquica de Izuku como excepcional, no la suficiente para convertirlo en un Librarian, pero sí lo suficiente para conectarlo con la energía Warp peculiar del planeta natal.
Esa energía residual de los quirks, esa marea psíquica que el Astronomican había detectado, podía ser canalizada, moldeada, convertida en arma. Lo expusieron en una cámara de aislamiento warp. Le hicieron canalizar la energía durante horas, días, semanas. Su cabello verde se volvió más salvaje, eléctrico, cargado de poder estático. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz interna verde dorada cuando se concentraba. Y cuando finalmente, en su 893 día de entrenamiento, logró canalizar un rayo controlado a través de su puño, un rayo que no era One for All, no exactamente, pero que era algo descendiente de él, un eco psíquico que el planeta mismo le había concedido, el capellán supervisor cayó de rodillas y susurró. El emperador lo ha tocado. Durante el 4.º año, le entregaron su armadura. Power Armor MK7 Aquila, forjada en los Forge Worlds del Imperio, bañada en aceites benditos durante 10 años, recitada por capellanes durante 10 años más. La pintaron de verde esmeralda profundo, el color de los nuevos guardianes esmeralda, con detalles de oro puro. En el peto, un águila bicéfala. En los hombros, los símbolos del capítulo. Una espada alada sobre fondo verde. En el yelmo, 2 lentes rojos que ardían como brasas en la noche. Y en sus manos, le pusieron su arma. One for All. Relámpago Imperial. Una espada de energía forjada en adamantium bendito, con un núcleo de cristal psíquico extraído de los antiguos portadores caídos del Kirk One for All, héroes muertos durante la invasión, cuyos cuerpos habían sido procesados por los Adeptus Mechanicus para extraer sus esencias psíquicas residuales. Cuando Izuku la activó por primera vez, rayos de energía verde y azul danzaron a su alrededor en una sinfonía de truenos miniatura. El arma cantaba en su mano. Le susurraba en lenguas que él no entendía pero que su sangre reconocía. Era One for All transformado, santificado, ofrecido al emperador como un sacrificio que había sido aceptado. Cuando Izuku Midoriya salió por primera vez de la nave fortaleza, vestido de Astartes, sus pies de ceramita pisando el suelo de Terra Secundus por primera vez en 4 años, su madre Inko, ahora una sierva del Administratum, su pelo encanecido por el dolor, lo vio descender de la rampa. Lo reconoció por los ojos. Solo por los ojos. Y aunque lloró, ¿cómo no llorar?, también se inclinó. Porque su hijo ya no era su hijo. Su hijo era de algo más grande ahora. Su hijo era del emperador. Plus Ultra, mamá, susurró Izuku, su voz amplificada por el box, sonando a la vez familiar y completamente extraña. Plus Ultra, por el emperador. Capítulo 6. La última resistencia de Tokio. Tokio era una sombra de sí misma. La antigua capital, una vez orgullosa entre las metrópolis del mundo, había sido reducida a un esqueleto de hormigón y acero retorcido. Los rascacielos se inclinaban como árboles muertos en un bosque calcinado. Las calles, antes inundadas de luces de neón y multitudes, ahora estaban pobladas únicamente por los muertos y los desesperados. Y en el corazón de aquella necrópolis, en las ruinas de lo que una vez fue el distrito de Shibuya, los últimos defensores de la vieja humanidad se habían reunido para librar su última batalla. Olmig, recuperado parcialmente de sus heridas pero ya un fantasma de sí mismo, su forma esquelética cubierta de vendajes, su cabello rubio sucio y enmarañado, la sangre de 1000 pequeños combates en sus mejillas hundidas, se erguía sobre los escombros de un tren caído. Junto a él, un puñado de héroes que habían sobrevivido a la purga. Endeavor, su llama reducida a una brasa amarga. Besgeanist, sus ropas hechas jirones. Metros Lady, gigantesca y sangrante. Y entre ellos, jóvenes que apenas habían comenzado a soñar con ser héroes, Katsuki Bakugo, con los ojos ardiendo de furia y desesperación. Ochako Uraraka, sus manos temblando pero firmes. Shoto Todoroki, su rostro dividido por hielo y fuego. 400. 400 contra un imperio. Si vamos a morir, rugió Olmig, su voz quebrada pero todavía con un eco de aquella antigua certeza, moriremos como héroes. Y entonces el cielo se oscureció. No por nubes. Por naves. Una Stormraven Gunship, su casco verde esmeralda y oro brillando bajo la luz mortecina del sol agonizante, descendió sobre las ruinas como un ave de presa. Sus motores rugían el himno de la guerra imperial. Sus cañones Yestri que apuntaban a la multitud de héroes con la precisión despiadada de un juicio divino. La rampa se abrió. Y de ella descendió un dios verde. Izuku Midoriya, hermano iniciado Midoriya, ahora veterano de una docena de campañas menores en este mismo planeta, pisó el asfalto destrozado. Su armadura, todavía nueva, todavía sin los marcadores de honor que un día acumularía, brillaba como una joya entre las cenizas. Su cabello verde, escapando rebeldemente del yelmo abierto, ondeaba en el viento cargado de hollín.
En su mano derecha, One for All. Relámpago imperial crepitaba con energía contenida, los rayos verdes y azules lamiendo el aire como serpientes luminosas. Tras él, 200 astartes. Volters listos. Espadas desenvainadas. Plegarias en los labios. Su voz, la voz del muchacho que una vez había caminado por estas mismas calles soñando con sonrisas, resonó amplificada sobre los escombros. Habitantes de la vieja tierra. Héroes de un mundo muerto. Escuchad. Olmig levantó la cabeza. Sus ojos azules, antaño llenos de luz, se entrecerraron. Esa voz, susurró. Conozco esa voz, la era de los quirks ha terminado. La era de los símbolos falsos ha terminado. Un verdadero emperador reina ahora sobre la humanidad, y su luz iluminará incluso este rincón perdido de la galaxia. Rendíos, y seréis juzgados con misericordia. Resistid, y seréis juzgados con fuego. Esta es la única oferta que recibiréis. Bakugo dio un paso adelante, sus palmas chisporroteando. Tú, rugió. Tú. Deku. ¿Eres tú, bastardo inútil? La cabeza de Izuku se volvió lentamente hacia su antiguo compañero de clase. Y bajo el yelmo, algo se movió. Algo dolió. Algo recordó. Pero el entrenamiento prevaleció. La fe prevaleció. El emperador prevaleció. Soy el hermano Midoriya, respondió. Y tú, Katsuki Bakugo, has olvidado quién eres. Pero no te preocupes. Te lo recordaremos. Y entonces Olmig dio un paso adelante, su forma esquelética temblando, pero sus ojos brillando con una última chispa de aquel poder que durante décadas había mantenido la oscuridad a raya. Joven Midoriya, dijo, y su voz era tan suave, tan triste, que el viento mismo pareció detenerse para escucharla. Nunca olvidaré el día en que te conocí. Aquel niño en el tejado. Aquel niño que me preguntó si podía ser un héroe sin un Kyuk. ¿Lo recuerdas? Izuku se quedó inmóvil. Recuerdo, comenzó, pero su voz se quebró. Te dije que sí. Te dije que podías. Y te di mi poder. Te di One for All. Olmig tosió, sangre brotando de sus labios. ¿Es esto lo que has hecho con él, joven Midoriya? ¿Es esta la respuesta a aquella pregunta? El silencio cayó sobre las ruinas como una mortaja. Y entonces Izuku alzó su espada. La espada que contenía las almas de los antiguos portadores de One for All, sacrificadas y santificadas. La espada que era One for All, y a la vez, no lo era. Que era todo lo que Olmig le había dado, y a la vez, todo lo que había sido transformado más allá del reconocimiento. Sensei, susurró, y nadie en aquel campo de batalla, salvo el propio Olmig, escuchó las palabras. Lo siento. Y entonces atacó. Capítulo 7. El duelo de los dos héroes. Lo que siguió fue una danza de tragedia que sería grabada en los archivos del capítulo durante 1000 años. Olmig invocó el último resto de One for All que le quedaba, esa chispa moribunda, ese suspiro final del poder que durante décadas había sido el símbolo de la paz. Su forma se hinchó. Sus músculos se reformaron. Por unos segundos, el viejo héroe regresó. Smile, my boy. Smile, United States of Smash. Rugió, lanzándose hacia adelante con la fuerza de un meteoro. Izuku, el hermano Midoriya, Astartes del emperador, hijo del trono dorado, levantó su espada. Detroit Smash Imperial. Los dos golpes chocaron en el centro del campo de batalla. La onda de choque rompió ventanas a kilómetros de distancia. El aire mismo se rasgó, psíquica y físicamente, una herida en la realidad. Los rayos verdes y dorados de Izuku se entrelazaron con la luz blanca y pura de One for All en una explosión que cegó a ambos ejércitos durante 10 segundos completos. Cuando la luz se disipó, ambos seguían en pie. Apenas. Olmig sangraba por la boca, los ojos, los oídos. Su cuerpo esquelético temblaba. Izuku tenía una grieta en el peto de su armadura, sangre brotando de un costado, su yelmo destrozado revelando su rostro joven, tan joven, demasiado joven, manchado de sangre y lágrimas. Joven Midoriya, jadeó Olmig, sonriendo, todavía sonriendo a pesar de todo. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Lo sé, Sensei. ¿Tu corazón, sigues teniéndolo? ¿O te lo arrebataron también? Izuku se quedó inmóvil. La pregunta lo atravesó como una bala Volter. Y por un momento eterno, el muchacho Kirkles que había sido emergió bajo la armadura de las Astartes que era. Las lágrimas brotaron sin permiso. Lo tengo, Sensei, susurró. Pero ahora late por algo más grande. Late por toda la humanidad. Por miles de mundos. Por niños como yo, en planetas que ni siquiera puedo nombrar, que sufren bajo el caos y los xenos.
El emperador me mostró un sueño más grande, Sensei. Un sueño donde todos pueden sonreír. No solo Japón. No solo este mundo. Todos. Olmec lo miró durante mucho tiempo. Y entonces, lentamente, asintió. Entonces, dijo, su voz apenas un susurro. Entonces sigues siendo un héroe. Solo que en una historia mucho más oscura. Y cayó. No murió. Los apotecaries imperiales lo recogerían en cuestión de horas, lo estabilizarían, lo someterían a la reeducación durante meses. Eventualmente se convertiría en un confesor del Adeptus Ministorum, predicando la fe del emperador a los reclutas con la misma sonrisa con la que una vez había predicado la paz. Pero esa noche, aquella noche de la última batalla de Tokio, cayó sobre los escombros de su antiguo hogar, y el reinado del símbolo de la paz terminó para siempre. Bakugo cargó. Lo arrancaron del suelo 4 astartes. Lo desarmaron. Lo encadenaron. Su voz, sus gritos de furia llenos de palabrotas y desesperación, hicieron eco entre las ruinas durante toda la noche. Izuku Midoriya, el nuevo héroe de aquel mundo conquistado, se arrodilló entre los cadáveres y susurró una plegaria. Por el emperador, y por un futuro donde todos puedan sonreír. Capítulo 8. Gorgon V, el bautismo del fuego Sheno 3 meses estándar después de la pacificación de Terra Secundus, 3 meses, no más, el capítulo de los Guardianes Esmeralda recibió sus primeras órdenes de despliegue interestelar. Mundo Colmena Gorgon V sector oriental. Invasión Orc. Prioridad Alpha Crimson. Izuku, ya no un iniciado sino un hermano de batalla completo, leyó el datapad con manos que no temblaban. El muchacho que una vez había sido se habría aterrado ante la idea de viajar al espacio profundo, de luchar contra alienígenas verdes y monstruosos en mundos oscuros y olvidados. El Astartes en que se había convertido sintió únicamente anticipación. A su lado, el hermano sargento Katsuki Bakugo, porque sí, Bakugo había sido reeducado, y como la mayoría de los reclutas excepcionales, había sido reformado en algo terrible y útil, escupió en el suelo de la cubierta. Por fin algo de acción de verdad, gruñó, sus ojos rojos brillando bajo el yelmo. Estaba harto de cazar herejes en nuestro propio puto patio trasero. Modera tu lenguaje, hermano, respondió Izuku, casi automáticamente. Estamos en el templo del emperador. Estamos en una nave, Deku. La nave es el templo. Bakugo gruñó. Pero asintió. Algunas cosas no cambiaban. Aún en la armadura de un Adeptus Astartes, aún con los órganos genéticos del primarca latiendo en su pecho, aún con la fe del emperador grabada en su alma, Bakugo seguía siendo Bakugo. Izuku seguía siendo Izuku. Solo que ambos eran ahora algo más. Gorgon V era una pesadilla. Cuando los Thunderhawk descendieron sobre el mundo Colmena, lo que los Astartes vieron a través de las visores fue como un cuadro pintado por un demente. La superficie del planeta estaba cubierta de estructuras orcas, fortalezas torcidas hechas de chatarra remachada, vehículos imposibles que funcionaban únicamente porque los pieles verdes creían que debían funcionar, calderas humeantes donde se forjaban armas que escupían fuego y muerte. El cielo estaba lleno de Filtabomerz que zumbaban como insectos rabiosos, y desde abajo, miles, millones, de orcos rugían su grito de guerra. ¡Waag! Era el grito de una raza nacida para la violencia, un sonido tan fuerte que doblaba la realidad psíquica del planeta. Izuku, parado en la rampa abierta del Thunderhawk mientras descendían entre el fuego antiaéreo, recitó el catecismo de la devoción en voz baja. Soy el puño del emperador, soy el escudo de la humanidad, mi vida es polvo ante su gloria eterna, mi muerte es su voluntad, mi alma es suya plus ultra. Por el emperador. Perasperarastra. Despliegue. Rugió el capellán sargento por el box. Por el emperador y el capítulo. Vamos. Saltaron. Las ruinas de la Factoría 47, Zeta habían sido alguna vez una de las mayores forjas del mundo Colmena, produciendo las guns para la Guardia Imperial en cantidades industriales. Ahora era un esqueleto en llamas, sus tuberías rotas escupiendo gas tóxico, sus cintas transportadoras cubiertas de los cuerpos de los trabajadores destripados por los orcos que habían tomado el lugar. Izuku aterrizó en el centro de aquella visión infernal, sus botas de ceramita aplastando el cráneo de un orco muerto. A su alrededor, sus hermanos hicieron lo mismo. 20 astartes contra una horda de 1000 orcos furiosos. Las probabilidades estaban equilibradas. Un orco mayor, casi del tamaño de un astartes pero más ancho y más bestial, cargó hacia él con un hacha de energía robada que zumbaba con energía corrupta. Izuku no pensó. Su mente analizaba a velocidades sobrenaturales.
Postura inestable hacia adelante, dependencia excesiva del brazo derecho, hacha demasiado pesada para movimientos defensivos rápidos, ataque por el flanco izquierdo bajo, corte ascendente, se movió. One for all. Relámpago imperial cantó. El brazo del Nock cayó al suelo, todavía aferrando el hacha. Antes de que la criatura pudiera siquiera gritar, la hoja regresó, un movimiento tan rápido que dejó un arco de luz azul-verde en el aire, y atravesó su cráneo de oreja a oreja. Deku. A tu izquierda. Rugió Bakugo por el box. Izuku giró sin mirar. Su volter de muñeca tronó. 3 orcos cayeron, sus pechos abiertos por los proyectiles masa reactivos. Gracias, Kacchan. No me llames Kacchan, idiota. Es hermano sargento para ti. Sí, hermano sargento Kacchan. Que te follen, Deku. Y así, en medio de una matanza Sheno, los dos hermanos en el capítulo, hermanos en la fe, hermanos en una vida anterior que ambos habían dejado atrás, pelearon como siempre habían peleado, discutiendo, gritándose, y cubriéndose la espalda mutuamente. La batalla por la Factoría 47, Theta duró 6 horas. Cuando terminó, los guardianes Esmeralda habían perdido a 3 hermanos, 3 almas heroicas ahora cosechadas para extraer su semilla genética y forjar nuevos Astartes, pero habían eliminado a más de 1000 orcos y, lo más importante, habían matado al Mage Boss que controlaba las armas antiaéreas de aquel sector. Y al final, cuando un Dreadnought Torque improvisado, una abominación de chatarra y carne torturada, emergió de las ruinas para enfrentarse al pelotón superviviente, fue Izuku quien dio el golpe final. Canalizó toda su energía psíquica. Toda. Cada gota del legado de Terra Secundus latente en su sangre. Cada eco de los héroes muertos que habitaban en su espada. Su puño izquierdo se envolvió en rayos verdes y dorados que ardían tan brillantes que los visores de sus hermanos tuvieron que oscurecerse automáticamente. Y mientras corría hacia el Dreadnought, sus pies de ceramita levantando chispas del suelo metálico, su voz amplificada rugió las palabras que se convertirían en su firma. Detroit Smash psíquico. El golpe atravesó la armadura del Dreadnought como si fuera papel. La criatura Orc dentro estalló en una bola de fuego psíquico verde que iluminó la noche durante kilómetros. La onda expansiva lanzó orcos por los aires. Cuando Izuku se levantó del cráter, su brazo izquierdo todavía humeando con energía residual, los guardias imperiales que habían presenciado la escena desde las trincheras cercanas comenzaron a arrodillarse. El puño esmeralda, susurró un sargento de la guardia. El puño esmeralda del emperador. El nombre se extendería como pólvora por toda la cruzada del borde oriental. Y desde aquel día, los enemigos del imperio aprenderían a temer aquel título. Capítulo 9. Meditaciones en la oscuridad por las noches, en la celda de meditación del crucero Gloria Inquebrantable, Izuku se quitaba el yelmo. La celda era pequeña, 3 metros por 3, con paredes de adamantium grabadas con plegarias en alto gótico, un altar diminuto en una esquina con la imagen del emperador, una cama de piedra dura. Era todo lo que un Astartes necesitaba. Era todo lo que el hermano Midori ya tenía. Se sentaba en el suelo, el cabello verde libre cayendo sobre sus hombros amplios, los ojos cerrados. Y meditaba. Pero la meditación no siempre era pacífica. Recordaba. Recordaba a su madre Inko, ahora una funcionaria del Administratum del nuevo gobierno planetario, su rostro envejecido prematuramente por el dolor y la responsabilidad, sus ojos verdes, tan parecidos a los suyos, mirándolo con una mezcla de orgullo y duelo cada vez que regresaba al planeta natal entre campañas. Ya no lo abrazaba. No podía. Su hijo era ahora demasiado grande, demasiado alto, demasiado peligroso. Pero a veces, cuando creía que él no la veía, ella tocaba su brazo armado con la punta de los dedos, y susurraba, «Mi pequeño Izuku. Mi pequeño niño». Y aquellas palabras dolían más que cualquier herida de batalla. Recordaba a Ochako Uraraka, quien había sobrevivido a la invasión y había sido reclutada por el Adepta Sororitas. Ahora era una hermana Battle del convento de la Rosa Esmeralda, una orden recién fundada en Terra Secundus. Su antiguo Kirk de gravedad había sido, adaptado, integrado en los rituales de la fe. Manipulaba campos de fuerza con la misma facilidad con la que antes hacía flotar piedras. Ya no sonreía como antes. Su rostro, una vez redondo y luminoso, era ahora afilado y solemne. Pero a veces, cuando coincidían en operaciones conjuntas, sus miradas se cruzaban. Y por una fracción de segundo, eran 2 niños tomados de la mano, corriendo por los pasillos de la UA, y luego ella apartaba la mirada, recitaba el Fede Imperialis, y la conexión moría.
Recordaba a Shoto Todoroki, cuyo enorme potencial psíquico, ese linaje dividido que su padre había forjado a través de generaciones de manipulación genética, lo había marcado como candidato excepcional para los Great Knights. Solo Izuku sabía cuántos de aquellos linajes había absorbido el imperio. Solo Izuku había leído los reportes clasificados sobre cómo Shoto, ahora en algún lugar del Titán, luchaba contra demonios mayores en operaciones que el resto del imperio nunca conocería. Solo Izuku sabía que Shoto probablemente nunca volvería a Terra Secundus. Y recordaba a aquellos que no habían sido salvados. Tsuyu Asui, ejecutada por mutación visible, su piel anfibia considerada demasiado próxima a la abominación. Kyoka Hiro, ejecutada por su Kirk auditivo, considerado potencialmente corruptor debido a su naturaleza psíquica inestable. Tenya Ida, que había muerto resistiendo la invasión, su cuerpo destrozado por Volters mientras intentaba evacuar a civiles. Eijiro Kirishima, que había muerto en los combates urbanos, su Kirk de endurecimiento incapaz de detener una espada cadena. Tantos. Tantos. Izuku abría los ojos, y en la oscuridad de la celda, las imágenes del emperador parecían mirarlo con compasión. Y él se preguntaba, siempre se preguntaba, cada noche, durante años, ¿era esto realmente la justicia? ¿Era esto realmente el sueño de todos sonriendo? ¿O era yo simplemente otro niño mintiéndose a sí mismo, esta vez con una armadura más grande? Pero entonces recordaba Gorgon Nube. Recordaba lo que había visto en los niveles inferiores de la colmena, donde los cultistas del caos, no orcos, humanos, habían operado durante meses antes de la invasión imperial. Había encontrado niños sacrificados a los 4 dioses. Había encontrado mujeres convertidas en úteros para engendrar demonios. Había encontrado hombres que se habían arrancado los ojos para ver mejor la verdad de los dioses oscuros. Había encontrado demonios, criaturas reales y tangibles, escapando de grietas warp que olían a azufre y a deseo retorcido. Y aquellas grietas habían sido abiertas por humanos. Por libre voluntad. Recordaba que el imperio, por brutal que fuera, era el único muro entre la humanidad y aquel horror infinito. Y la fe, dolorosa, contradictoria, manchada, se reforzaba. El emperador me dio un propósito mayor, susurraba a la oscuridad. Ya no protejo solo Japón. Ya no protejo solo la Tierra. Protejo la galaxia entera. Y luego rezaba hasta el amanecer. Capítulo 10. La grieta de Adrax. 3 años después de Gorgon V, durante la campaña de la grieta de Adrax, llegó la prueba definitiva. Había comenzado con susurros en los archivos del inquisitorial Ordo Malleus. Rumores de que un señor del caos estaba reuniendo fuerzas en el sector cercano a Terra Secundus. Un señor cuyo nombre, una vez pronunciado, hizo que los astartes del capítulo de los Guardianes Esmeralda se quedaran helados. Tomura Shigaraki. El antiguo villano. El antiguo aprendiz de All for One. El que había escapado a la conquista imperial, huyendo a los rincones más oscuros del Inmaterium durante años. Y allá, en aquellos abismos donde las leyes de la realidad se rompían, Nurgle, el dios de la plaga, de la decadencia, del estancamiento eterno, le había ofrecido un trato. Shigaraki había aceptado. Por supuesto que había aceptado. Su cuerpo, ya retorcido por su Kirk de descomposición, se había transformado en algo mucho peor. Su piel se había convertido en una pústula caminante, supurante de pus verdoso y moscas demoníacas. Sus dedos, que ya en vida habían reducido a polvo todo lo que tocaban, se habían alargado en garras de obsidiana putrefacta. Sus ojos eran ahora 2 cuencas vacías de las que goteaban gusanos psíquicos. Y de su espalda crecían 7 tumores cantores, cada uno una boca demoníaca que recitaba elogios a su dios padre. Se hacía llamar el señor de la decadencia. Pero los astartes lo llamaban algo más simple, algo más antiguo, hereje. Y su objetivo era simple: corromper Terra Secundus. Convertir el antiguo planeta de los Quirks en un jardín de plaga, un mundo altar para Nurgle, donde la energía psíquica residual del planeta sería retorcida en una marea infinita de enfermedad y desesperación. Cuando la grieta de Adrax se abrió en el espacio cercano, una herida sangrante en la realidad, vomitando flotas de Deadward, plague marines y demonios menores, el capítulo entero de los Guardianes Esmeralda fue llamado de regreso al planeta natal. La batalla en la superficie fue como ninguna otra. Donde antes hubo Musutazu, la antigua Musutazu, los suburbios donde Izuku había crecido, ahora se erguía la fortaleza catedral de San Aquila, un complejo defensivo masivo construido por el Adeptus Mechanicus sobre las ruinas. Sus murallas tenían 50 metros de altura. Sus baterías macro apuntaban al cielo. Sus relicarios contenían los huesos de los astartes caídos en la conquista del planeta.
Y ahora aquella fortaleza era asediada. Las naves del caos habían roto las defensas orbitales y descendido en oleadas. Plague Marines, antiguos hermanos traidores, cuyos cuerpos eran ahora barriles ambulantes de pus y enfermedad, pisaban las calles santificadas. Demonios menores de Nurgle, Nurglings, criaturas obscenas con sonrisas dentadas, pululaban por miles. Y desde el cielo descendían Plague Drones y Beas of Nurgle, riendo con la alegría enferma de su dios. Izuku Midoriya, ahora hermano teniente Midoriya tras 2 décadas de servicio ejemplar, lideró el contraataque desde la rampa de la fortaleza. Su armadura ya no era nueva. Estaba cubierta de marcas de honor. 347 sellos de pureza, cada uno representando una victoria contra los enemigos del emperador. Su capa, antes verde esmeralda lisa, ahora estaba bordada con los nombres en alto gótico de los hermanos caídos bajo su mando. Su yelmo, en los hombros del peto, mostraba las cicatrices de 1000 duelos. En su mano izquierda, ahora podía canalizar rayos psíquicos a voluntad, el legado de Terra Secundus completamente despertado, una segunda arma tan letal como su espada. En su mano derecha, One for All, relámpago imperial crepitaba con un poder que había crecido con cada año, con cada muerte, con cada plegaria recitada en su empuñadura. Hermanos, rugió por el box del capítulo. Hoy defendemos nuestra casa. Hoy defendemos las tumbas de nuestra infancia. Hoy defendemos el honor de un mundo que nos dio la oportunidad de servir al emperador. No habrá retirada. No habrá cuartel. Solo la victoria, o la muerte gloriosa. Por el emperador. Respondieron 1000 voces. Plus ultra. Respondieron 1000 voces más, las antiguas palabras del mundo perdido entrelazadas con la fe imperial. Y cargaron. La batalla fue legendaria. Bakugo, el hermano Capitán Bakugo, ahora líder de la primera compañía, pulverizó a un Plague Champion con una sola descarga combinada de su Volter modificado Witcher Blast y un golpe de su puño de energía. Sus gritos de furia santa resonaban sobre los muros mientras conducía a sus hermanos a través de las hordas de The Adward. Las hermanas Battle del convento de la Rosa Esmeralda, lideradas por Soruraraka, rompieron las líneas demoníacas con sus llamas sagradas. Ochako, su Kirk de gravedad ahora santificado por años de ritual, hizo flotar a docenas de Plague Marines en el aire antes de soltarlos para estrellarse contra las murallas. Pero la prueba definitiva pertenecía a Izuku. Porque Shigaraki, el señor de la decadencia, el heredero de All for One, el niño roto convertido en dios menor de la plaga, estaba ahí. Caminando entre los escombros del antiguo parque donde, en otra vida, Izuku habría conocido a All Might. Caminando con sus pies torcidos sobre el mismo suelo donde un cuaderno destrozado había sido recuperado al amanecer. Caminando hacia la fortaleza con la sonrisa pútrida de quien sabe que ha venido a deshacer todo lo que importa. Y en aquel suelo sagrado profano, los 2 antiguos enemigos se encontraron por última vez. Capítulo 11. El duelo del parque. La lluvia había comenzado a caer. No era lluvia normal. Era lluvia warp, gotas saturadas de energía psíquica corrupta, cada una conteniendo una pequeña enfermedad menor, cada una bendición venenosa de Nurgle. Donde caía sobre el suelo, brotaban hongos pútridos en cuestión de segundos. Donde caía sobre los hombres, abrían úlceras supurantes. Donde caía sobre la armadura de Izuku, sus runas de protección ardían y la repelían. El hermano teniente Midoriya pisó las ruinas del antiguo parque. Sus botas de ceramita aplastaron lo que una vez había sido un columpio de niños. Su capa, empapada de lluvia warp, ondeaba pesadamente tras él. Frente a él, sentado sobre los restos de una estatua, la estatua que en otra vida habría conmemorado la victoria de All Might sobre All for One, estaba la criatura que una vez había sido Tomura Shigaraki. Deku, dijo la criatura, su voz una sinfonía de 1000 voces enfermas. El pequeño Deku. El héroe Kirkles. ¿Cuántos años, hermano? ¿Cuántos años? No soy tu hermano, respondió Izuku, su voz amplificada por el box. Soy hermano teniente Midoriya, del capítulo de los Guardianes Esmeralda. Y tú eres una abominación que voy a borrar del cosmos. Shigaraki rió. La risa hizo que las moscas demoníacas que zumbaban a su alrededor se multiplicaran. Mírate. Mírate, Deku. ¿Te crees grande? ¿Te crees fuerte? ¿Te crees puro? Se levantó, sus articulaciones podridas crujiendo. No eres más que otro esclavo. Antes eras esclavo de ese viejo bastardo que te dio One for All. Ahora eres esclavo de un cadáver dorado en un trono. ¿Cuál es la diferencia, hermano? ¿Cuál? Izuku alzó la espada. La diferencia, dijo, y su voz era acero, es que mi cadena tiene un propósito.
La tuya solo tiene cadenas. Y atacó. El duelo duró 7 horas. 7 horas en las que la realidad misma se retorció a su alrededor. 7 horas en las que Shigaraki invocó plagas que pudrieron edificios enteros con un toque, y Izuku canalizó rayos psíquicos que carbonizaron demonios y restauraron, momentáneamente, el aire envenenado. 7 horas en las que las paredes de la realidad se adelgazaron tanto que demonios mayores comenzaron a asomarse desde el otro lado, sus ojos ardiendo de hambre, esperando ver cuál de los dos campeones caería primero. Izuku perdió su capa en la segunda hora, arrancada por una garra de obsidiana putrefacta. Perdió su yelmo en la cuarta hora, abierto por la mitad por un golpe que casi le rompió el cráneo. Perdió la mitad del peto de su armadura en la sexta hora, derretido por un escupitajo de bilis demoníaca. Pero no perdió la espada. No perdió la fe. No perdió el corazón. Porque cada vez que caía, recordaba a su madre, susurrando en la noche. A Ochako, mirándolo con tristeza desde lejos. A Olmig, cayendo bajo su golpe. A los hermanos del capítulo, muertos en mundos lejanos. Y se levantaba. Cada vez. Se levantaba. Eres imposible, rugió Shigaraki finalmente, en la séptima hora, su forma podrida temblando, sus tumores cantores comenzando a llorar pus negro. ¿Por qué no te quiebras? ¿Por qué no mueres? Izuku, sangrando, jadeando, su rostro descubierto manchado de sangre y lluvia warp, sonrió. Por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa rota, salvaje, casi como aquella que Olmig había usado durante toda su vida. La sonrisa de un hombre que ha encontrado, en el infierno, una razón para reír. Porque soy un héroe, Shigaraki. Eres un esclavo. Soy un héroe. Eres un mentiroso. Soy un héroe. Y entonces canalizó todo. Toda la energía warp de Terra Secundus latente en su sangre. Toda la fuerza de los antiguos portadores de One for All almacenada en su espada. Toda la fe acumulada en 2 décadas de servicio al emperador. Toda la furia, todo el dolor, todo el amor por un mundo perdido que había aprendido a transformar en devoción a algo más grande. Su cuerpo se envolvió en rayos verdes, dorados y azules tan brillantes que cegaron a los ejércitos que observaban el duelo desde lejos. Su pelo verde se levantó en una corona de electricidad. Sus ojos verdes, los mismos ojos del niño que una vez había soñado con ser héroe, brillaron con una luz interna que hizo que los demonios espectadores retrocedieran aterrorizados. Y rugió la antigua técnica, transformada por la fe, santificada por el emperador. United States of Smash, versión imperial. El golpe ascendente atravesó las defensas de Shigaraki como si fueran humo. La espada One for All, relámpago imperial atravesó el corazón corrupto del señor de la decadencia. Durante un instante eterno, el rayo subió hasta las nubes saturadas de energía warp, cortándolas en 2, despejando momentáneamente el cielo sobre Terra Secundus. Y por aquella grieta en las nubes, durante una fracción de segundo, los soldados imperiales que peleaban en las murallas juraron haber visto algo. Algo dorado. Algo ardiente. Algo que parecía un águila bicéfala con 2 alas, una de luz y otra de sombra, mirando hacia abajo. Algunos llamarían a aquello una señal del emperador. Otros lo llamarían una alucinación colectiva. Izuku no diría nada. Él sabía. Shigaraki cayó, su forma desmoronándose en cenizas y moscas muertas. Sus últimas palabras, murmuradas a través de labios pútridos mientras su esencia era arrastrada al Inmaterium, fueron: te veré de nuevo, hermano, y entonces se fue. Y la flota del caos, sin su líder, fue destruida en órbita por la Armada Imperial en cuestión de horas. Capítulo 12. Legado hoy, 200 años estándar después de la pacificación de Terra Secundus, el hermano capitán Izuku Midoriya es una leyenda. Su capítulo, Los Guardianes Esmeralda, es famoso en todo el Segmentum Ultima por su capacidad única de combinar análisis táctico sobrehumano con furia santa. Sus marines, muchos de ellos descendientes lejanos de los antiguos linajes de Quirks que demostraron pureza, llevan armaduras verde esmeralda adornadas con alas doradas y cráneos. Sus naves se llaman Plus Ultra, símbolo de fe, Detroit Imperial, voluntad inquebrantable. Izuku ya no es el muchacho flaco. No lo ha sido durante mucho tiempo. Pero tampoco es solo el Astartes. En su cámara personal, en la nave Fortaleza Gloria Eterna, guarda 2 objetos protegidos por campos de estasis. El primero es un viejo cuaderno destrozado, con las páginas amarillas y la tinta desvanecida. El primero que tuvo de niño. Con análisis de héroes que ya nadie recuerda, en un mundo que ya no existe como existía.
El segundo es un mechón de cabello rubio, recortado del confesor Yaji, antes Olmig, ahora un anciano predicador del Adeptus Ministerum que viaja por los mundos del sector predicando la fe del emperador con la misma sonrisa que una vez predicó la paz, en su lecho de muerte. Yaji murió hace 80 años. Pero su voz, aún preservada en grabaciones del capítulo, sigue inspirando a los reclutas. A veces, cuando Izuku regresa de campañas particularmente brutales, abre el cuaderno. Lee sus antiguos análisis con una sonrisa triste. Y luego, con la pluma del capítulo, forjada de adamantium, con tinta de aceite bendito, escribe al lado nuevos análisis. Plague marines del Deadward. Vulnerabilidad en las costuras del peto donde el cuerpo ha sido más recientemente corrompido. Aplicar fuego sagrado o energía psíquica. Velocidad lenta pero resistencia extrema. Tyranid Warriors. Análisis del comportamiento de enjambre indica una jerarquía sináptica simplificada. Eliminar al criatura sináptica más cercana causa colapso de coordinación local. El Dar Aspect Warriors. Predicción de movimientos basada en análisis de patrones rituales antiguos. Atacar durante transiciones de aspecto. Y cada noche, antes de dormir, recita las dos plegarias. La antigua, la del niño. Plus ultra. Más allá. Siempre más allá. Y la nueva, la de las Astartes. Por el emperador, por la humanidad, por un futuro donde todos puedan sonreír. En la guardia de su espada One for All. Relámpago Imperial está grabado, en alto gótico, su lema personal. Las palabras que ha repetido en 1000 mundos, contra 1000 enemigos, durante 200 años. Plus ultra, por el emperador. Epílogo. La leyenda en las ruinas a veces, todavía, el viento sopla entre los escombros que quedan en las afueras de la antigua Musutafu, allá donde la fortaleza catedral de San Aquila no ha sido reconstruida sobre el suelo original. Y los habitantes, siervos del Administratum, reclutas de las Schola Progenium, peregrinos de la nueva fe, juran escuchar un susurro entre las ruinas. Una voz joven. Una voz desesperada. Una voz que canta una promesa antigua, una promesa que el universo ha cumplido a su manera retorcida y dolorosa. Por el emperador, y por un futuro donde todos puedan sonreír. Pero ahora esa sonrisa brilla bajo un yelmo de ceramita. Y el puño que la pronuncia está cubierto de la sangre seca de los enemigos de la humanidad, orcos, Eldar, Tau, demonios, herejes, traidores. 1000 razas xenófobas, 1000 cultos corruptos, 1000 rebeldes ingratos, todos cosechados por la espada del hermano capitán Midoriya en nombre del trono dorado. Y en el fondo de aquellos ojos verdes, que aún brillan tras los lentes rojos del yelmo, todavía vive un niño. Un niño con un cuaderno. Un niño que quería ser un héroe. Un niño que, en una galaxia más oscura de lo que jamás imaginó, lo logró. Gloria al emperador. Gloria al hermano capitán Midoriya. Gloria a los guardianes Esmeralda. Plus ultra, por el trono dorado eternamente. Extracto de las Crónicas del Puño Esmeralda, volumen 14, archivado en la Biblioteca Sagrada del capítulo de los Guardianes Esmeralda, Terra Secundus, M42847,